Repaso en mi mente ideas que marcaron mi camino. Creo en el destino como una consecuencia no tan pragmática. Desde hace algún tiempo emprendí una búsqueda para liberar las amarras de los adverbios y adjetivos, renunciando a toda cantidad o cualidad de antemano. Creo en la improvisación como una forma de codificar libertad, valiéndome de recursos previamente adquiridos, donde la sensibilidad alimenta la inspiración. El progreso es parte de un proceso complejo que tiene diferentes aristas. La sociedad de San Luis con el tiempo fue creando nuevos espacios fértiles en la urbanización. Omar ha realizado diferentes trabajos de investigación que le permitieron tener un panorama claro de cómo se fueron sucediendo los cambios en la ciudad. Omar, hablemos de la urbanización de San Luis, ¿sí? Primero, ¿qué es la urbanización? Así que cuando uno dice urbanización como un proceso, Claro. El proceso de urbanización es un espacio que se transforma en ciudad, que adquiere la forma de la ciudad. Nosotros podemos tomar como referencia de la ocupación del espacio, el espacio de la actual Plaza Independencia, como el espacio ocupado más antiguo, ¿no? Se tomaba la Plaza Independencia, después ¿cómo se expandió? Podríamos decir que ese es el punto, digamos, el punto a partir del cual la ciudad de San Luis se despliega, ¿no? La Plaza Independencia estaba más cerca de lo que actualmente es la plaza, estaba más cerca de lo que actualmente es el río Chorrillos, que está al sur. El río, digamos, va depositando sedimentos y tiene desplazamientos. Los ríos no tienen un cauce fijo siempre. Claro. Posteriormente, como trasladar la ciudad o expandir hacia el sur contaba con el objeto, el obstáculo del río, que si bien era un beneficio, también es un obstáculo, Claro. porque hay que atravesarlo Claro. con badenes o con puentes, cosas que la sociedad no hizo. No era práctico, Claro, digamos, para la exactamente. época. Entonces, el otro eje de desplazamiento es hacia el norte. O sea que se expande de este a oeste, siguiendo las líneas de la pendiente del río, en pocas cuadras estamos hablando, y después paulatinamente hacia el norte. Y los hitos que van marcando, ahí hablamos de hitos urbanos, que tienen que ver con este desplazamiento y que uno puede marcar el desplazamiento hacia el norte. Uno es lo que se llamaba el Estanque Real, que es donde actualmente está el centro educativo número 1, entonces, calles Bolívar, Lavalle, San Martín y Chacabuco. Ajá. Después, otro hito que marca también el desplazamiento hacia el norte es la actual Plaza Pringles, Plaza de las Flores, ya a fines del siglo XIX. Y lo que le va a dar el impulso definitivo y que va a configurar es la primera estación de ferrocarril que estaba emplazada, donde actualmente está emplazado el rectorado de la Universidad Nacional de San Luis. Que después, por problemas de pendiente, los trenes terminan usando unos depósitos en lo que después iba a ser la avenida de la FINUR, que es donde finalmente se construyó una segunda estación, Claro.
que es el actual centro de la vía, y que también configuró un límite oeste para la ciudad, también marcado por el ferrocarril. Y eso llevó a la necesidad de que se abriera una avenida para que vinculara la nueva estación con el centro, entonces se abrió el Boulevard Quintana, la actual Ilia, ¿no? Que es la primera diagonal, que tiene un trazado más moderno, el primer boulevard. Bien. Tengo una pregunta. ¿Se puede decir que San Luis fue planificado como ciudad? No, no. No han tenido una planificación, y esto es lo que quería marcar yo. La transformación que ha tenido San Luis en los últimos 30 años ha sido muy acelerada, y yo creo que es una de las expansiones urbanas de las ciudades intermedias de la Argentina más importantes. O sea, es un caso muy interesante para ser estudiado. Nosotros, por la edad que tenemos, que somos acá de San Luis, hemos tenido la oportunidad de ver un cambio en el espacio urbano muy acelerado, y eso no lo tiene cualquiera en su vida, digamos. Y eso es notable porque se puede contrastar la imagen que uno tiene de los recuerdos hasta de la adolescencia inmediatos, claro, con la ciudad actual, y es como que es otra ciudad. El origen de la ciudad de San Luis se remonta más de 400 años atrás. El tiempo fue escribiendo las páginas doradas que hoy nos abrigan y hacen de este lugar un hogar. Voy a indagar cómo fueron esos inicios, en donde los primeros retoños comenzaron a cobrar fuerza. Juan va a ser quien me cuente una parte de esta historia. ¿Cuál es la historia previa antes de llegar al casco histórico de San Luis, lo que es ahora la Plaza Independencia? Es importante la pregunta porque San Luis se asienta y se traslada definitivamente a la Plaza Independencia, ¿no es cierto? Pero previamente hubo otros asentamientos y otros traslados. ¿Hay registro de cuántos asentamientos hubo antes? Tenemos testimonios orales, testimonios históricos escritos para afirmar con un cierto fundamento de que San Luis, por ejemplo, fue fundada primigeniamente en el Bajo. ¿Qué sería el Bajo exactamente? ¿Qué zona sería? La zona, actualmente? Algunos historiadores la ubican en las inmediaciones del solar antiguamente llamado la Colonia Hogar. Ahora bien, se dice también que desde allí San Luis se traslada a otro lugar. Ese lugar es llamado el Talar. El Talar sería... El lugar lo podemos ubicar más o menos en las inmediaciones del actual Parque Industrial Norte. Y desde allí la población puntana se habría trasladado de nuevo, esto sería el segundo traslado, y se habría asentado de manera definitiva, y esto constituiría el tercer y último asentamiento, en lo que hoy conocemos como la Plaza Independencia. ¿Cómo es ese asentamiento? ¿Cómo se empieza a formar? Lo primero que debemos tener en cuenta es que los fundadores, al momento de fundar una ciudad, trazaban los límites de lo que iba a constituir la plaza principal, la plaza fundacional, y eso es lo que hoy conocemos como la Plaza Independencia. Después se procedía a delimitar, a trazar los espacios donde se iban a levantar los principales solares que iban a circundar a esa plaza mayor y a los cuatro vientos. Lo primero que trazaban era el cabildo, es decir, el espacio donde se iba a levantar el cabildo. Cabildo fundacional. Claro, porque con el cabildo los fundadores le daban un marco jurídico al núcleo humano. ¿Cuál sería actualmente? El cabildo estuvo ubicado en el lugar donde actualmente se ubica la Casa de las Culturas. Es decir, sobre la actual calle San Martín, sería al oeste de la actual Plaza Independencia, ¿no? Con fachada mirando hacia el este.
Saliendo del Cabildo, ¿qué otros edificios podemos encontrar así que caracterizaban al casco histórico? Tuvieron un lugar determinado, la orden dominicana, la orden de Santo Domingo, los padres dominicos, y a ellos se les otorgó el espacio que está hacia el sur, donde actualmente se levanta, es el único edificio que se conserva todavía, el antiguo templo. A los padres jesuitas, a la Compañía de Jesús, también se les otorgó un lugar en la intersección de la actual calle 9 de Julio y San Martín, donde se levanta el edificio Torre y en cuyo subsuelo funciona el Archivo Histórico de la provincia. Pero esa esquina fue otorgada a los jesuitas. Otro espacio importante también, y quizás el primero, era la iglesia matriz. Bien. Claro, llamada matriz porque era la iglesia madre del clero diocesano, ¿cierto? Y que en San Luis estuvo ubicada en la esquina de calle 9 de Julio y Rivadavia, con la fachada mirando hacia el oeste, de este a oeste. Las tres iglesias que estuvieron en ese casco céntrico histórico tenían esa misma orientación. Somos como un árbol que se alimenta de sí mismo, generando la savia de la sabiduría. En lo que vivimos y reflexionamos, hay fragmentos que sirven de guía para entender el presente y diseñar el futuro, mientras el delay del pasado vuelve en forma de recuerdos integrando así los tres tiempos. San Luis tiene mucho de coexistencia de otras épocas y están diseminadas en su historia. Imágenes se proyectan en mi mente. Debo admitir que con una dominante de nostalgia. Pienso en el pasado y en esas formas tan atrapantes que proponía la arquitectura de aquella época, resistiendo al tiempo y convirtiendo al olvido en algo estéril. Cintia formó parte de un trabajo de investigación histórica arquitectónica que permite reconstruir parte de aquel San Luis. A San Luis empezaron a llegar, con las oleadas inmigratorias en las cuales estaba sumida nuestro país y la provincia no estaba exenta, empezaron a llegar a nuestra provincia arquitectos, maestros mayor de obra, albañiles especializados, sobre todo de Italia, que vinieron con la inmigración, que se instalaron en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y que dejaron de alguna manera su aporte para, de alguna manera, nuestra ciudad dejar de ser una ciudad de casas bajas, de adobe y techos de paja o de tejas, para, de alguna manera, en un proceso de transformación urbanístico que se dio por más de 20 años, adquirir características de una ciudad capital importante. ¿El urbanismo de San Luis fue permanente o hay etapas donde se puede marcar bien ese crecimiento de la ciudad? A partir de 1880 hay un avance urbanístico muy importante, no solo por la construcción de edificios de un material mucho más duradero, donde se busca una estética y se busca... con los inmigrantes. Claro, con los inmigrantes y con esta clase alta que invierte en edificios importantes. No solo en sus viviendas privadas, sino también que además instituciones o financieras como el Banco Nación, los colegios, ¿no? Sobre todo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la importancia de la construcción de edificios escolares bellos, monumentales, con esta lógica de que la escuela es un templo del saber. Entonces tenemos edificios hermosos como el del Colegio Nacional, la Escuela Normal de Niñas. ¿Sí? Y eso expande a la ciudad para otro lado. No, y además lo que era un lugar de recorrido, donde estaban algunos animales, lo que hoy conocemos con la Plaza Pringles, ya a finales del siglo XIX, principio del XX, era el Parque de las Flores, era un lugar muy hermoso, estaba enrejado, con fuentes,
Después, con el tiempo, se convirtió en la Plaza Pringles. Después San Luis, en la década del 40, del 50, tuvo una etapa, y del 60, tuvo una etapa donde se empezaron a construir edificios más modernosos. Por ejemplo, el edificio del Correo Central, por ejemplo, que fueron de alguna manera hitos arquitectónicos para la ciudad. Le brindaron otra lógica. También fue muy importante lo que fue la apertura de nuevas calles, de avenidas. Otro edificio bellísimo y que tenemos que estar muy orgullosos los puntanos de que todavía está en muy buenas condiciones es la estación de ferrocarril. Después, a partir de lo que significó la promoción industrial, sobre todo en la década de 1983 en adelante, ha habido un cambio urbanístico muy importante. Como una explosión urbanística. Sí, ¿no? Yo diría que pasó por diferentes etapas de expansión urbanística, no solo por la cantidad de barrios que se fueron construyendo, que ampliaron la ciudad hacia el sur, hacia el oeste, hacia el norte sobre todo, sino que también si nos ubicamos en el centro de nuestra ciudad, de alguna manera en estos últimos años hay una explosión de construcción de edificios que le están cambiando la cara a la ciudad. Hay una extraña dicotomía en mi interior. Por un lado, entender el progreso y sus cambios. Y por el otro, saber que en base a eso, nuestro patrimonio cultural tiende a desaparecer, devaluando nuestra identidad como pueblo. Llego al Paseo del Padre, un lugar icónico dentro de la urbanización de la ciudad. Néstor va a ser quien me cuente esta atrapante historia. Néstor, estamos hablando del urbanismo y hay una parte central en San Luis que es el actual Paseo del Padre, ¿no? ¿Qué había en ese lugar antes? Allí hubieron dos edificios, uno el más antiguo, que hubo un incendio y fue demolido después, aproximadamente 1920, y después, unos añitos después, se construye el edificio nuevo del mercado, que tuvo, digamos, varias décadas de actividad y que fue demolido aproximadamente en 1966. Y contextualizándolo, ¿cómo era San Luis de ese periodo? O sea, alrededor del Mercado Central, ¿cómo se distribuía la ciudad? En un principio se pensó en esa manzana para colocar allí la plaza, o sea, lo que después fue la Plaza Pringles. Por eso la Escuela Normal que está al frente construyó su frente sobre la calle Junín. Después no, después se optó por lo que es actualmente la manzana de la Plaza Pringles y entonces la otra manzana quedó un poco en poder del Estado y el Estado finalmente decidió construir allí el mercado, ¿no? ¿Hay alguna historia o algún relato que traiga sobre el mercado, específicamente el funcionamiento habitual del mercado? En realidad llama la atención que el edificio del Mercado Viejo, que es el primero que desaparece, como te dije recién, porque hubo un incendio sobre la calle Colón justamente en 1920. Hay fotografía de la vía, porque la vía tenía el estudio al frente y él desde arriba, cada movimiento que había, sacaba fotos. Hay varias fotos de él del Mercado Viejo y está la foto del incendio también. Ah, ¿también está eso? Sí, también. Pero sobre la calle Colón había una fuente del Mercado Viejo. Y sobre la calle Rivadavia había un edificio redondo, que era pequeño, no era muy grande, donde estaban los baños, letrinas, que eran públicos, ¿cierto? Eso también, cuando demolieron, también lo hicieron desaparecer. Y después viene el Mercado Nuevo, y allí el Mercado Nuevo tiene una construcción, una planta similar al viejo, pero tenía en el patio interior tenía un entrepiso superior, ¿cierto? Y sobre los dos costados, sobre calle Colón y sobre calle Rivadavia, dejaron playas bien amplias de los dos lados, ¿cierto? Y en la parte central del mercado estaban los puestos y después sobre la parte de la calle Rivadavia había un sótano muy grande que era donde se guardaban las mercaderías. Allí se guardaba todo lo que era fruta y verduras, que eso sí permanecía muy fresco ahí abajo varios días.
En cambio la carne no, la carne había que venderla en el día, pues no había heladera en esa época, ¿cierto? La carne se vendía, tenía un precio a la mañana, que para los años 30, 40, según transmite mi padre, era de 15 centavos, y después a la tarde bajaba a 10 centavos o a menos todavía. O sea, centralizaba todo el movimiento. Sí, todo el movimiento comercial de la ciudad era en torno al mercado y también en las calles laterales. ¿Y el cierre de ese mercado, cómo repercutió en esa zona? ¿O cómo repercutió en San Luis, digamos, teniendo un lugar central? Porque ahora no hay un lugar central de mercado. Eso no hay estudios hechos, pero tiene que haber sido realmente un impacto fuerte, ¿no? Lo que sucedió. De todas maneras, ya antes de que se demoliera, toda la zona alrededor tenía mucha actividad. Claro. Había muchos negocios en toda esa zona. Se había armado ya una red alrededor. Se había armado, exactamente, ¿no? Y empezaron a surgir, bueno, las verdulerías. Las verdulerías no existían prácticamente mientras estaba el mercado funcionando. La ciudad era más chica y no era negocio poner una verdulería, ¿cierto? La gente iba directamente al mercado. La ciudad era mucho más chica, por eso le decía, aparte los coches de plaza salían 1 centavo, 2 centavos, tomar un coche de plaza hasta el mercado y venirse con unas bolsas con verdura, claro, ¿no? Así que bueno, esas fueron los cambios y las transformaciones que se dan a partir de que el mercado va a desaparecer, ¿no? El edificio va a desaparecer. Hoy entendí de la evolución, de la mutación, de la necesidad de adquirir nuevos hábitos. Las fotografías de don José Lavía fueron una cápsula en el tiempo que me permitió comenzar a entender la ciudad a través del prisma de los años. Pude vivenciar esa sensación de sentir la energía de la historia, que sigilosa se construye día a día en lo sutil de lo cotidiano. No hay que imponer más, hay que dejar que la vida pase por nosotros. Muchas veces solo es cuestión de dejarse llevar.